Ok, ahí buenas tardes nuevamente. Ahí el día de hoy vamos a trabajar un poquito la parte de colisiones y vamos a empezar entonces con la parte de teoría, como para ir viendo algunos conceptos que sean importantes. Y después de esos conceptos importantes, vamos a ver si nos da tiempo de hacer por lo menos uno o dos ejercicios al respecto y ahí lo vamos trabajando. Ok, entonces, voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí vamos a ver, estas presentaciones, ya todos vieron que ya les había subido las presentaciones por completo. Hasta, vamos a ver qué raro, no quiere, Sabrina no ha entrado. Ok, entonces ahí las presentaciones se las he estado compartiendo. Ahí ya las tienen hasta la última presentación en el TEC Digital por cualquier cosa. ¿Sí han visto esas presentaciones o no? Bueno, Sí, profe. sí, Sirve mucho para repasar. ok. Sí, yo Sí, también. ok, perfecto. Entonces, bueno, acá vamos a trabajar, no es solamente el tema de colisiones, sino el tema de momento lineal, que ese es el tema general, digamos, de esta parte. Ok, ese es el tema general de esta parte. Acá entonces tenemos que las colisiones es una parte donde este, tenemos más de un cuerpo que interactúa con otro fuera del resto de las fuerzas externas, ¿verdad? Sin contacto de fuerzas externas como habíamos visto. Entonces aquí vamos a decir que puede existir un contacto directo entre dos cuerpos o también una fuerzas internas entre ellos. Por ejemplo, también tratamos la parte de colisiones como cuando hay una fuerza magnética que afecta a dos cuerpos como tal, ¿verdad? Un imán siendo colisionado por otro no necesita que haya contacto directo, ¿verdad? Y también se trabaja como una colisión, puesto que no hay fuerzas externas, solo el campo magnético o el campo eléctrico entre esos dos objetos. ¿Ok? Y aquí siempre vamos a tener un intercambio de energía y de momentum de un cuerpo hacia otro. Acá ustedes saben lo que es el momentum o el momento lineal de los cuerpos. ¿Ok? Algunas veces se escribe como momentum lineal. También se puede escribir como momento lineal o cantidad de movimiento de los cuerpos. Cualquiera de esas formas de, de decirlo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Cuando ustedes les hablan de momentum, momento o cantidad de movimiento. Acá vamos a estar hablando lineal porque es cuando los objetos se mueven en línea recta. ¿Ok? Hay algunos objetos o una cantidad de momento angular, que esa la vamos a ver más adelante.
Y eso se define el momento de la partícula como la masa que tenga la partícula por la velocidad de esta. ¿Ok? Entonces, digamos, eh, no es lo mismo si uno es impactado por un objeto, no va a tener, por decirlo así, el mismo daño si va a una baja velocidad o si este va a una velocidad más alta. Por eso, digamos, puede ser más o puede tener mayor cantidad de movimiento una motocicleta que un tráiler. Eso va a depender de la velocidad que éste tenga. ¿Ok? Y sobre todo la velocidad relativa entre los objetos. Por eso es que en algunos noticieros o en algunos lugares dicen que si usted va a 60 kilómetros por hora en un automóvil y viene otro carro a 120 kilómetros por hora y chocan de frente, usted siente el impacto como si usted estuviera quieto y el carro que viene al frente viene a 180 kilómetros por hora. Por eso es por lo que le digo, es esa velocidad en realidad se toma o se puede tomar como relativa sin importar el sistema de referencia en el que estemos trabajando. Profe, Sí. ¿puede repetir eso que dijo, porfa? Ok, que la cantidad de movimiento, digamos, para poder hacer algunos cálculos o algunas cosas, esa cantidad de movimiento que nos interesa principalmente es cantidad de movimiento relativa. Como por ejemplo cuando hay una colisión entre un automóvil a 60 kilómetros por hora y el otro viene a 100 kilómetros por hora, entonces el choque que siente usted independientemente del carro en el que vaya, es como si usted estuviera quieto y el otro carro lo golpea a usted a 160 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, eso es esa cantidad de movimiento. Por lo general, digamos, cuando nosotros estamos observando el fenómeno desde afuera, uno utiliza este, el sistema de referencia que usted está fuera del fenómeno observado. Entonces, usted la velocidad que va a utilizar es la velocidad que tiene el objeto en sí, o que tiene cada objeto en sí. ¿Ok? Pero esto en los diferentes sistemas de referencia en los que usted trabaje, por lo general la cantidad de movimiento o las cosas se pueden sacar un poco independientes o esta conservación de la cantidad de movimiento es un poco independiente de todo el sistema en general. No sé si me están entendiendo con esto. Compañeras, compañeros, creo que eso. Sí, ok. Entonces, bueno, acá hay algo importante que me parece bastante importante de rescatar. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton según les había dicho en clase? Que la sumatoria de todas las fuerzas que nosotros tenemos es igual a ¿qué? Según lo que ustedes se acuerdan. Sumatoria de fuerzas siempre es igual a
De ahí, compañeros. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Esta era la segunda ley de Newton. O yo les había dicho algo diferente. En realidad yo se los di de una manera diferente porque esto no es cierto. Sumatoria de fuerzas es igual al cambio del momento de las partículas con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa es la verdadera segunda ley de Newton. Que esto se podía ver como el cambio de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, como aquí derivo una multiplicación, eso me quedaría la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, eso es la aceleración. Entonces ahí me hace falta ver cómo cambia la masa con el tiempo. Y yo les dije que para los ejercicios que nosotros resolvíamos por lo general, la masa es constante. Entonces, por eso, esta expresión me queda masa por aceleración. Pero en realidad, lo que me interesa es esta parte de acá. La fuerza es igual al cambio de momento con respecto al tiempo. Esa es la suma de fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, dado eso, yo puedo ver que el cambio de momento, o sea, si yo despejo de ahí, yo puedo ver que el cambio de momento, ¿ok?, es igual a la fuerza neta o la suma de las fuerzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo llamábamos igual? Por un diferencial de tiempo. ¿Ok? Entonces, esto me queda de la siguiente manera, que el momento final menos el momento inicial, vamos a hacer de nuevo este, momento final menos momento inicial, es igual, ¿qué pasa si la fuerza es constante? Esa puede salir. Entonces sería la fuerza neta por el tiempo que esa fuerza se estuvo aplicando. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? No sé, Dani, Crisel, ¿estamos claros? Profe, ¿puede repetir esa última fórmula, por favor? Este. Ok, entonces habíamos dicho que la suma de todas las fuerzas externas es igual al cambio del momento con respecto al tiempo, o sea, una derivada. Ahora, lo contrario a derivar es integrar. Entonces, yo integro el cambio del momento y yo lo pongo como, estos son vectores, que me faltó. El cambio del momento, o sea, es el momento inicial del sistema
hasta un momento final. Es igual a la integral desde T0 hasta T de la fuerza neta con respecto al tiempo. Cuando hacemos esas integrales nos queda que el momento final menos el momento inicial es igual a la fuerza neta que se está aplicando multiplicada por el tiempo que tarda esto en esa fuerza en ser aplicada. ¿Ok? Así vemos entonces un cambio en el momento del sistema. Esto puede ser aplicado para un solo cuerpo o puede ser aplicado para múltiples cuerpos. Sí. Sí, listo, gracias, profe. Ok, entonces a este cambio de momento que nosotros tenemos es lo que se le llama el ímpetu o impulso. En algunos libros, creo que es a la magnitud de ese vector, se le llama ímpetu. Y el impulso se le llama al vector de eso. ¿Ok? Entonces, ese impulso, por ejemplo, es como cuando viene una pelota de fútbol, se la tiran a un jugador y ese jugador la patea. Vea que en el momento en que la está pateando, le está aplicando una fuerza, pero esa fuerza está siendo aplicada en un tiempo muy, muy, muy corto, que es el tiempo que tardó la pelota en estar pegada al botín del jugador. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como el impulso. El jugador le genera un impulso, le da un impulso a la pelota y esta hace que cambie de dirección. ¿Sí o me siguen, compañeras? Sí, ok. Entonces, vamos acá, un momento, y ahí entonces decimos el impulso lineal. El impulso lineal entonces va a ser la fuerza aplicada por un intervalo de tiempo. Y eso es igual al cambio del momento de los cuerpos. Ahora, ¿qué pasa si la suma de fuerzas externas es cero? Si esta parte de acá se me hace cero. Si esta fuerza es cero, entonces esto me da cero. ¿Me sigue? Por ejemplo, cuando viene una pelota o un objeto y choca contra otro objeto. Este tiene una velocidad, este tiene otra velocidad. Entonces, al final, después de que ellos dos chocaron entre sí, este se va para atrás y este se va para atrás. Y ahí entonces depende un poco de las cosas.
¿Me siguen con esto? Entonces, lo que esto está implicando es que el momento del sistema al inicio, este es P final, y este es P inicial, ¿ok? Estos son vectores, P final y P inicial. Entonces, si las fuerzas externas son iguales a 0, o sea, si no tengo fuerzas externas, esos dos momentos o la resta de esos dos momentos es 0. En otras palabras, el momento final va a ser igual al momento inicial. ¿Ok? Cuando eso sucede, que el momento final y el momento inicial son iguales, entonces es cuando ya estamos hablando realmente de una colisión entre dos cuerpos o entre dos o más cuerpos. Una colisión es cuando las fuerzas externas tienen que ser igual a 0. O sea, no tiene impulso nuestro sistema. ¿Me van siguiendo con esto? Sí, profe, Sí. una pregunta. Ajá, Y, o sea, no tiene fuerzas externas, correcto. pero ¿como cuáles? Por ejemplo, no tomamos en cuenta la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Porque es una fuerza externa, no hay fricción en la superficie donde se están moviendo estos objetos. O sea, estamos tomando datos muy precisos entre sí. Digamos, no hay, digamos, cuando usted agarra y golpea una pelota contra la pared, eso no lo vamos a considerar dentro de las colisiones, porque vea que los dos cuerpos son dos cuerpos diferentes. Para poder tomarlo en cuenta con las colisiones, tendría que tomar toda la Tierra como tal. Porque vea que la pared no se mueve. Entonces, esto tengo que trabajar más bien es la fuerza que está ejerciendo la pared sobre el objeto en ese instante. Entonces, vean que los dos cuerpos tienen que tener independencia. La pared, al estar ligada o al estar pegada con el suelo, entonces ahí va a tener una cierta fuerza. ¿Ok? Ah, ok. Sí, entonces, por ejemplo, si usted está patinando y hay otra persona que está patinando con usted, ¿ok? Y usted es experta patinando y la otra persona no, y usted le quiere hacer una broma. Usted agarra y la empuja bien fuerte. ¿Ok? Entonces, la otra persona va a salir hacia el frente. ¿Y usted qué va a pasar con usted? Y me voy a mover también para atrás. Se mueve para atrás. Pero si el sistema lo consideramos usted y la otra persona, hay una fuerza externa ahí. Vea que la fuerza usted la está ejerciendo. Entonces, esa es una fuerza interna del sistema. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, como usted ejerce una fuerza sobre la otra persona va a ejercer una fuerza sobre usted de igual magnitud, pero en dirección contraria. Tercera ley de Newton. Entonces, la suma total de las fuerzas
En el sistema, ¿cuánto da? ¿Cuánto de eso suma? 0. 0. Entonces, ahí estamos hablando que no hay fuerzas externas. ¿Ok? Una fuerza externa tiene que ser cualquier cuerpo diferente al que nosotros estamos observando. Esas, ¿verdad? Cualquier fuerza que aplique otro cuerpo totalmente diferente al que nosotros estamos analizando o al sistema que estemos analizando, porque pueden ser 2 cuerpos, 3 cuerpos, 10 cuerpos, lo que sea. Profe, ¿Sí? entonces digamos, en ese caso que una persona patinando empuje a otra, digamos, existe la fuerza de gravedad, la fuerza neta, la fuerza de fricción, pero solo se toma en cuenta la fuerza que ejerce una sobre otra. Bueno, la fuerza de gravedad, esa está siendo aplicada, pero ¿cómo es? Esa no la estamos considerando acá, básicamente. Cuando trabajamos la parte del impulso lineal. Sí existe, ok, existe, pero veamos que esa fuerza de gravedad también está siendo eliminada, por decirlo así, con la fuerza normal que hay en el suelo. Entonces, esto, por lo general, o esta parte de colisiones, por lo general, yo lo que hago es que cuando se está dando la colisión de los dos cuerpos, o sea, tengo este cuerpo y tengo este otro, yo nada más estoy haciendo el análisis justo en el momento, justo antes de que choquen y justo después de que choquen. ¿Qué había antes o qué había después? No me interesa. Esta parte de aquí atrás no me interesa. Lo que me interesa es justo en el momento en que están chocando los dos. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es para que no me afecten fuerzas externas. Y quitarme, por ejemplo, la fuerza de gravedad y quitarme todas esas cosas. ¿Está claro esto? Sí, ok. Entonces, vamos a decir que es una colisión siempre y cuando la suma de fuerzas externas me dé 0. Y para eso vamos a clasificar las colisiones en 3 tipos. Elásticas, inelásticas y totalmente inelásticas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver un poco qué significan colisiones elásticas. Colisiones elásticas nosotros las vamos a designar o vamos a identificar como colisiones elásticas todas aquellas en las cuales ya sabemos que el momento de las partículas es el mismo antes y después, o sea, se conserva el momento lineal. Y otra cosa que tienen como característica las colisiones elásticas es que vean que como no estamos tomando en cuenta la fuerza de gravedad, entonces no me interesa la energía potencial de las partículas, sino únicamente la energía cinética. Por lo tanto, en una colisión en una colisión elástica, la energía cinética de las partículas se conserva. Y esa es la característica principal de una colisión elástica.
¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, si esa es la característica principal de las colisiones elásticas, en el mundo macroscópico, por lo general, es muy complicado conseguir colisiones que sean elásticas. Totalmente. Porque, vamos a ver, ¿qué pasa cuando usted golpea dos bolas de billar? Como en el ejemplo acá. Si usted viene y golpea una bola de billar con otra bola de billar, ¿qué logra observar usted ahí? Dentro de las características. No, digamos, si ustedes van a un billar, ustedes escuchan el billar totalmente en silencio. Y suena donde uno las golpea. ¿Ok? Hay sonido en el momento en que dos bolas colisionan. Entonces, esas cosas, ese sonido y todas esas actividades o todas esas cuestiones que suceden es una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía o esa cantidad de energía sonora que se obtiene ahí, esa la agarran de la energía cinética de las partículas. Profe, Sí. pero hay algo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué el sonido le quita energía? O sea, ¿en ¿Por qué influye? Porque el sonido es energía. El sonido es una onda mecánica. Eso lo van a ver un poco en física 3. Y el hecho de que sea una onda mecánica, una onda por lo general, se dice que es una perturbación del espacio o una perturbación del medio en la cual se mueve energía o se transporta energía, pero no se transporta materia. Entonces, el sonido en realidad es un transporte de energía por el agua, por una pared, por el aire, etc. Por eso, si no tenemos un medio, digamos, si usted está en el vacío, digamos, ustedes van a la estación internacional, salen de la estación internacional, pegan el grito más fuerte que puedan y el que está a la par no escucha nada, aunque no tengan protección, digamos. El que está a la par no escucha nada. ¿Por qué? Básicamente es porque no tengo un medio en el cual se transporta. Acá en la Tierra nosotros tenemos el aire, que es uno de los principales medios de transporte de sonido. Entonces, el sonido es en realidad una forma de transportar energía. ¿Le quedó claro esto? Sí, profe, muy claro. Ok, entonces, como el sonido me quita energía, esa energía es de la energía total del sistema, de la energía cinética total del sistema. Ahora, ¿qué otra cosa me puede quitar energía? Otra cosa que me quita energía también en las colisiones es el calor.
Cuando chocan, cuando colisionan dos partículas, estas por lo general van a emitir una cierta cantidad de calor. El calor es otra forma de energía. Y esa energía se la va a quitar a la energía cinética de las partículas que estaban colisionando. ¿Me siguen con esto? Sí. Ok, entonces, como ven, tiene que ser un choque muy especial para que sea realmente una colisión elástica. Por eso, algunas veces se puede decir que las colisiones elásticas son casi ideales. ¿Ok? Igual, cuando se habla de colisiones, digamos, no sé si ustedes han visto que en la actualidad, o qué pasa si ustedes se sientan en la tapa de un carro, no sé, un 2010, puede ser, o un 2008. ¿Qué pasa si ustedes se recuestan a la tapa o a la puerta de ese carro? ¿Alguien? ¿Qué pasa si ustedes se recuestan a la puerta de un carro? Sobre todo un modelo reciente. No, nadie. No se han recostado a la puerta de un carro. ¿No han visto que las puertas de ahora de los carros o la carrocería de estos, con solo volverla a ver, ya tiene un arrugón, ya se arruga, se empieza a arrugar? ¿Han notado eso? ¿Y han visto un carro de los años 70? Un carro así bastante viejo. Uno como el mío. El mío es modelo 89. ¿Han visto la carrocería de esos carros? Bueno, pregúntenle ahí un poco a la gente y se van a dar cuenta que efectivamente los carros más viejos eran mucho más fuertes de carrocería. ¿Ok? Las aleaciones o el grosor de los metales era un poco más grande. ¿Ok? Y eso, ¿por qué? ¿Por qué se le quitó tanta calidad a los carros actuales? Vean que estos son problemas puramente ingenieriles. Profe, ¿Sí? tiene que ver algo con, es que yo una vez había escuchado que supuestamente cuando había un choque, entonces hacía que como que la carrocería del carro recibiera más la energía, digamos, que se está produciendo en el momento del choque para evitar que la persona tuviera más daño, sino que el daño Correcto. lo tuviera el carro. Eso es lo que les quería decir. ¿Y esa energía de dónde proviene? De la energía cinética que tienen ambos cuerpos. Ambos cuerpos, estamos hablando, el carro y el otro carro con el que está chocando. ¿Ok? Entonces, al venir, colisionar y empezar a deformarse, esa deformación que tienen hace que la energía sea absorbida debido a esa deformación. ¿Ok? Por eso es por lo que ustedes
si ustedes agarran actualmente un carro y chocan contra un poste eléctrico, básicamente el carro quedó hecho leña y al poste no le pasó nada. Pero, ¿qué sucede si usted agarra, no sé, un Toyota de esos viejos y lo pega contra un poste a la misma velocidad? El carro queda ileso y el poste se viene al suelo. ¿Ok? Y esas cosas, digamos, si usted choca con un Toyota y usted es pasajero del Toyota, usted va a sentir básicamente ese, digamos, ese jalonazo hacia el frente. Y esas cosas, digamos, en los primeros años, en los primeros automóviles que existieron en la humanidad, ¿verdad? Los primeros, los Ford, así, los primeros modelos de los Ford eran lindísimos, pero eran mortales. Casi siempre que había alguna colisión o cuando habían colisiones un poco graves, el conductor perdía la vida. ¿Ok? Al carro no le pasaba mucho, pero el conductor perdía la vida. Entonces, todas estas cuestiones o estas partes de las colisiones es sumamente importante recordar esto. ¿Cómo, digamos, si estamos trabajando esto desde una manera de seguridad, cómo puedo hacer yo para quitar energía de eso? ¿Ok? Entonces, esas pérdidas de energía en cuestiones de seguridad son sumamente importantes. El problema es que ahora, en realidad, los fabricantes de carros se les pasó la mano y de ahora tienen, y usted con solo verlos o solo tocar la carrocería de los autos nuevos, básicamente son como papel. ¿Ok? Entonces, es una por otra, ¿verdad? No, tampoco hay que pasarse tanto la mano al respecto. ¿Me siguen con esto, compañeros? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esa es un poco la idea de estas colisiones. Ya vimos que las colisiones elásticas, en realidad, es poco lo que se puede conseguir esa colisión elástica. Siempre van a haber pérdidas en la energía cinética. Entonces, la energía cinética al inicio y al final casi nunca es igual. ¿Ok? Si esta energía cinética no es igual, sabemos de fijo que no es una colisión elástica. El momento, por su parte, sí se conserva. No, solamente se va a conservar en todo lo que llamamos colisiones. O sea, la masa de la partícula 1 inicial más la velocidad por la velocidad inicial, perdón, más la masa 2 por la velocidad inicial de esa segunda partícula, más la masa 3 por la velocidad inicial de la tercera, y así sucesivamente. Esto sí se conserva. ¿Ok? Y ojo, el momento es un vector. Por lo tanto, lo tengo que trabajar para el eje X, lo tengo que trabajar para el eje Y y lo tengo que trabajar para el eje Z. Esa conservación del momento. En cuanto a la energía cinética, este es un escalar. Entonces,
Solamente en colisiones elásticas se conserva esa energía cinética. Por lo tanto, ¿qué se imaginan ustedes que sea una colisión inelástica? ¿Cómo la podríamos caracterizar para que sea una colisión inelástica? ¿Ideas? El momento se conserva en una colisión inelástica. ¿Alguien? Bueno, entonces voy a decirles, en una colisión inelástica, el momento sí se conserva, porque habíamos dicho que siempre que sea colisión, el momento se debe conservar. Pero la energía cinética final siempre va a ser diferente a la energía cinética inicial. Siempre vamos a tener una pérdida de energía. En algunos casos, son pocos, podríamos tener una ganancia de energía, pero por lo general vamos a tener una pérdida de energía. Entonces, para considerar que sean colisiones inelásticas, solamente tenemos que ver la energía cinética. Si la energía cinética es diferente la inicial de la final, entonces es inelástica. ¿Está claro esto? Sí. Ok, ahora sí, quiero que alguien desactive o active el micrófono y me digan qué piensan para una colisión totalmente inelástica. ¿Qué esperarían que sea una colisión totalmente inelástica? Según eso que les estoy explicando. ¿Tatiana? ¿Tatiana? ¿Sabrina? Oh, bueno, ¿Tatiana? Sigo pensando, profe, estoy analizándolo. ¿Está analizándolo? ¿Sabrina? Yo igual, profe, estoy analizándolo. Dave, Crishel. Crishel. ¿Tendría completamente? No sé. No sabría, pero Ok. Mucha gente piensa que entonces, si en las colisiones inelásticas yo perdí energía, en las colisiones totalmente inelásticas se va a perder toda la energía. Ese es como el pensamiento general que hay. Y eso es totalmente falso. Las colisiones totalmente inelásticas se van a dar cuando los cuerpos quedan pegados uno con otro. ¿Ok? Esas son las colisiones totalmente inelásticas. Por ejemplo, cuando los cuerpos quedan fusionados. ¿Ok? Entonces veamos acá. Acá viene este automóvil
y viene este otro en esta intersección. Cuando ellos dos chocan, los dos cuerpos van a seguir esta dirección hacia allá. Y esa es la velocidad final. Los dos cuerpos quedaron pegados entre sí. ¿Ok? O cuando usted agarra y no sé, tiene una tabla y agarra un chicle y se lo hace tirado a la tabla. ¿Qué va a pasar con el chicle y la tabla? Se queda pegado en la tabla. Correcto. Entonces eso se considera una colisión totalmente inelástica. Por ejemplo acá, si yo vengo y le tiro un balazo a una tabla y la bala queda incrustada en la tabla, entonces esa se considera una colisión totalmente inelástica. ¿Ok? Entonces, el juego de bolos es igual una colisión entre 11 cuerpos. Los 10 bolos y la bola. Esa sería entonces 11 cuerpos colisionando entre sí. Y esa colisión, ¿qué esperarían ustedes? Que sea una colisión elástica. ¿Inelástica o totalmente inelástica? ¿Cuál esperan ustedes que sea? ¿Alguno? ¿Alguna? Ujú. ¿Dani? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? En el juego de bolos, cuando ustedes van a jugar bolos, la colisión, en el momento en que la bola choca contra los 10 pinos, la colisión será elástica, inelástica o totalmente inelástica. Creo que es inelástica. ¿Por qué? Porque puede sí puede perder energía. ¿Y dónde pierde energía? Si hay algún tipo de fricción o algo así. No, vean que aquí no consideramos la fricción. Ah, ok. Sin considerar la fricción. Mm, bueno, no sé, profe. No Ok. sé dónde podría haber fricción. No, es que vean que nada más, No sé cómo perdería energía más bien. sí, necesitamos perder Profe, energía. ¿Sí? sería como en el caso de las bolas de billar. Ajá. Usted decía ahora lo del sonido y eso. Exacto, ahí es donde más energía se pierde. En el sonido. En esa colisión, la mayor cantidad de energía se va a perder por el sonido. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Ok. Aquí yo les puse esto del coeficiente de restitución, pero esto en realidad, no sé, a veces puede servir como para ver algunas cosas. Y esta es una forma para uno definir de una manera más fácil cuando son totalmente inelásticas o cuando son inelásticas. ¿Qué pasa con la velocidad final de los dos cuerpos una vez que chocaron? Si es una colisión totalmente inelástica.
¿Cómo son la velocidad de ambos cuerpos? Si quedan pegados los dos, ¿cómo sería la velocidad de los dos cuerpos? Ok. Sabemos que son totalmente inelásticas o sabemos que se quedan pegados los dos cuerpos si la velocidad final de ambos o de todos los cuerpos, si la velocidad final son iguales. ¿Ok? Entonces, si la velocidad final de los cuerpos son iguales, esta resta me va a dar 0. Por lo tanto, podríamos decir que son, digamos que si este coeficiente de restitución me da 0, es totalmente inelástico. Si me da igual a 1, es elástico. Y si me da menor a 1, es inelástico. Esa es otra forma de considerarlos. Bueno, en realidad eso no forma parte. Eso yo creo que el libro ni siquiera lo trae. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. ¿Cómo van viendo esto? Compañeras, compañeros. Ya, pero yo hasta el momento no estoy entendiendo. Habría que ver ya en los ejercicios. ¿No lo está entendiendo? Sí, sí, que hasta el momento lo estoy entendiendo. Ah, ok. Solo me toca ver ya ahora cuando hagamos ejercicios, a ver qué tal. Bueno. Si quieren, agarremos estos 3 ejercicios que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a ver un poco estos ejercicios y estas cosas. ¿Acá? Queremos ver. Entonces, hagamos primero este de los dos carritos. Viene un carro para acá a una velocidad de 25 metros por segundo. Viene otro carro a una velocidad de 20 metros por segundo. Vamos a decir que ambos carros tienen la misma masa. ¿Ok? La masa es la misma para ambos carros. Entonces, ¿cómo se van a mover al final? ¿Ok? Entonces, acá, como no hay fuerzas externas durante esa colisión, entonces vamos a decir que el momento final es igual al momento inicial. Esto lo vamos a tomar para el eje X. Y también lo vamos a tomar para el eje Y. ¿Me siguen con esto? El final es igual al inicial. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el momento inicial de este sistema en el eje X? Sería la masa por la velocidad 1 en X. Por la componente en X de la velocidad 1. Más la masa del segundo carro por la velocidad del segundo carro en X. ¿Y cuánto es la velocidad del segundo carro en X? ¿Compañera? 0. 0. Y esto va a ser igual
al momento final. ¿Y cuál es el momento final? ¿Cuál es el momento final del sistema? O sea, después del choque. ¿Cómo quedaron los dos carros? Vea que los carros quedaron pegados. Entonces, si los carros quedaron pegados, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la masa del sistema al final? Sería la suma de las dos masas por una velocidad final. Correcto. Por una velocidad final en X. Ay. Por una velocidad final en X. Entonces, ¿cuál es la velocidad final en X? ¿Cuál sería la velocidad final en X? Despejando de ahí. Este 2m, ¿a qué pasa? Vea que pasa a dividir. Consta que aquí estamos tomando que los dos cuerpos tienen la misma masa. Entonces, la velocidad final en X es de 12,5 12,5 metros por segundo. ¿Les parece? Compañeras, compañero, Sí, profe, todo bien. ¿todo bien? Ok. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si ustedes calculan la velocidad final en Y? ¿Cuál sería la velocidad final en Y para esta colisión? $10 metros por segundo. Correcto. Entonces la velocidad final en Y es de 10 metros por segundo. Ok. Entonces, ¿cuál es la rapidez final del sistema de los dos cuerpos? Sería la raíz cuadrada de 12,5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Me da una rapidez final de 16 metros por segundo. Y el ángulo en el cual se van a mover ambos, lo puedo sacar con la arco tangente de la velocidad final en Y entre la velocidad final en X. O sea, se va a mover, esos carros se van a mover a 38,66 grados. ¿Me siguen? ¿O los estoy dejando perdidos? Profe, todo bien. Yo sí entendí ¿Todo bien. bien? Ok. Eso del ángulo no, digamos, no, no les estoy sacando mucho, pero lo podemos sacar como la componente en X de la velocidad
y la componente en y de la velocidad para formar el triángulo rectángulo, ¿verdad? Por eso uso la arco tangente del ángulo es la componente en y entre la componente en x de la velocidad. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, hagamos este otro de este lado. Vamos a suponer que viene esta bolita a 5 metros por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar al final? ¿Cuáles son la velocidad final de este? ¿Cuál es la velocidad final de este? ¿Y cuál es este ángulo? Déjenme ver si eso se puede resolver. Intenten. Vamos a ver. Bueno, no lo vamos a sacar así, sino vamos a sacarlo diciéndoles que este ángulo, a ver, todas las dos bolitas, esta y esta, tienen la misma, ¿cómo es? Tienen la misma masa. ¿Ok? Y yo quiero que la bola blanca, esto mejor se los voy a dar, porque si no, no se podría resolver. A menos que yo les diga que es una colisión elástica. Entonces yo puedo encontrar cuánto vale este ángulo. Pero no quiero dárselos todavía. Ya no quiero decirles eso, sino yo quiero que esta tenga un ángulo de 45 grados. Que la bola blanca salga a 45 grados. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuál es la velocidad final de esas bolitas? ¿Quieren hacerlo ustedes? ¿Quieren trabajarlo ustedes? La bola 2 al inicio estaba en reposo.
Sí, ya lo tienen. ¿O no? Ok, entonces, quieren verlo trabajando acá. Vamos a ver. ¿Hay alguna fuerza externa que esté afectando este sistema? No. Como no hay fuerzas externas, entonces voy a decir que el momento inicial es igual al momento final. Y voy a empezar a trabajarlo en el eje Y. Eso porque yo sé que es mucho más fácil empezar con el eje Y. Entonces tenemos que P final es igual a la P inicial. ¿Cuál es el momento inicial de todo el sistema? Antes de que choquen. Antes de que choquen, vea que la bola blanca sería la masa por la velocidad en Y. ¿Y cuál es la velocidad en Y? Cero. Cero. Perfecto. De la segunda bola, la masa por la velocidad en Y, que es 0. Esto es igual, momento inicial es igual al momento final. ¿Y cuál sería el momento final de este sistema? Sería la masa de este en el eje Y, ¿cuál sería? Sí, cero. Por el seno de 35. Voy a ponerle V2. ¿Y cuál es el momento final de esta otra? Masa por el seno de 45 masa por el seno de 45 por V1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nada más que aquí lleva un menos. ¿Por qué lleva menos? Estamos analizándolo en el eje Y. ¿Ok? Entonces, como no tengo velocidad en el eje Y, el momento inicial del sistema en ese eje es 0. Las masas yo las puedo cancelar. Y de aquí yo puedo sacar entonces que V2 es igual a V1 multiplicado por seno de 45 por el seno de 45 entre seno de 35. ¿Me siguen? Esta sería entonces la velocidad 2. En términos
de la velocidad 1. Ahora, ¿qué sucede en el eje X? ¿Cuál es el momento inicial en el eje X? El eje X sería masa por velocidad. ¿Ok? ¿Y qué pasa al final? Ese sería al inicio. Porque ¿cuál es la velocidad de la bola, de esta otra bola? La azul. Inicial. Esa bola al inicio no tiene velocidad. Está quieta. Entonces nos queda que masa por velocidad de la bola 1 más masa por velocidad de la bola 2, 5m, más 0m, quedan 5m. Es igual a al momento final. Que el momento final sería m masa por la velocidad 2 por el coseno de 35. Y de la otra bola, ¿cuál sería el momento final? Masa por velocidad 1 por coseno de 45. ¿Me siguen con esto o no? Sí. Ok, ya que me siguen, ¿qué signo va aquí? ¿Más o menos? Más. Más. ¿Seguros? Chicas, ahí Walter fue el que respondió, Sí, entonces, profe. sí. Ok, aquí iría un más porque ambas bolitas se están moviendo hacia el eje X positivo. Acá entonces yo puedo eliminar las masas y puedo decir que la velocidad 2 corresponde a la velocidad 2, voy a eliminar esas masas, y yo puedo decir que la velocidad 2 es velocidad 1 por el seno de 45 vamos a ver, velocidad 1 por el seno de 45 entre el seno de 35. ¿Me siguen? Sí. Entonces saco la velocidad 1 factor común y la puedo calcular ahí. Y eso nos da entonces que la velocidad 1 va a ser 5 dividido entre el coseno de 45 más seno de 45 por coseno de 35
entre seno de 35. O lo divido entre tangente de 35. Y eso me queda que la velocidad 1 corresponde a 2,91 metros por segundo. Esa sería la velocidad a la cual se está moviendo esta bolita blanca. La velocidad no, la rapidez a la cual se está moviendo esa bolita blanca. ¿Me siguen o no? Okay. Entonces, ¿cuál es la rapidez de la bolita 2? De la bolita azul. ¿Cuál es la rapidez de la bolita azul? ¿De? 3,59 metros por segundo. ¿Okay? Entonces, la suma de ellas dos me tiene que dar 5. ¿Sí o no? Compañero, compañeras. No, eso no me tiene que dar 5. ¿Ok? Eso me puede dar un valor diferente de 5. Nada más sí sé que la suma de los momentos sí tiene que ser igual, no la suma de las rapideces. ¿Ok? Y ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Será un choque elástico? ¿Será inelástico? ¿O será totalmente inelástico? ¿Qué creen ustedes? ¿Elástico, inelástico o totalmente inelástico? ¿Ve? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo sabemos
o cómo podemos analizar si es será totalmente inelástico esa colisión? Sabrina. No, porque no quedan pegadas. Correcto, vean que la velocidad final de ambas es diferente. Entonces, al ser diferente, de una vez descartamos que sea un totalmente inelástico. Ahora, ¿cómo sabríamos si es elástico o si es inelástico? Profe, ahí también hay sonido. Pero no sabemos si es un caso ideal o no es un caso ideal. O sea, ¿estamos omitiendo el sonido o no? Ah, ok. ¿Será elástico o será inelástico? ¿Cómo sabemos si es elástico o si es inelástico? Vean que aquí, digamos, aquí podemos ver de si es, o omitimos el sonido, en realidad. ¿Será elástico o será inelástico? ¿Cómo sabemos si es elástico o si es inelástico? Dani. Porque se pierde energía cinética en el inelástico. Y se pierde energía cinética. ¿Ya lo calcularon? Yo lo calculé con el coeficiente de fricción sí, de restitución. Ay, no. Pero, No usamos el coeficiente de restitución porque aquí lo estamos teniendo en 2 dimensiones. Entonces, no lo veo mucho. Calculemos, okay. calculemos la energía cinética inicial. La energía cinética inicial es 1/2 de la masa por la velocidad inicial de la partícula 1 al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de la velocidad inicial? 25. ¿Ok? Esa es la energía cinética inicial del sistema. Más 1/2 de la masa. ¿Y cuál es la velocidad del azul? Inicial. La azul inicial, ¿qué velocidad tiene? 0. 0. Entonces sería más 0. Y vamos a ver cuál sería. Aquí no le voy a poner un igual, sino un igual con signo de pregunta. ¿Serán iguales o no serán iguales? Sería entonces 1/2 de la masa de la blanca por ¿cuál es la velocidad cuadrada? La velocidad cuadrada sería la rapidez al cuadrado de la bola blanca. Entonces sería por 2,91 al cuadrado. Más 1/2 de la masa azul, que es M. Yo les dije que las dos tienen la misma masa. Voy a escribirlo aquí porque si no no se ve. Por la velocidad
3,59 al cuadrado. Ay, 3,59 cuadrado. ¿Ok? Y entonces me dicen ustedes qué va a pasar ahí. Bueno, es un medio, yo los puedo eliminar y la masa también la puedo eliminar. Entonces, ¿cuánto es 2,91 al cuadrado más 3,59 al cuadrado? ¿Cuánto da 2,91 al cuadrado más 3,59 al cuadrado? Profe, a mí me da 21, Ajá. Bueno, 21 y resto. Entonces, yo no quiero, en realidad no me interesa el valor exacto. Lo que quiero saber es si se quedó igual, se perdió energía o se ganó energía. ¿Qué pasó ahí? ¿Se ganó energía, se perdió energía o quedó la misma energía? se perdió. Se perdió energía. Entonces, si se pierde energía, ¿qué tipo de colisión es? Inelástica. Inelástica, correcto. Entonces ya podemos estar seguros que la colisión es totalmente inelástica. ¿Quedó claro esto? Sí. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que es un poco. Ahí, si quieren, ahí pueden ir trabajando un poco algunos de estos ejercicios o los que les van quedando ahí. Vean que siempre tenemos que trabajar los ejercicios de manera vectorial cuando trabajamos la parte de los momentos. Entonces, tienen que trabajar que los momentos son en X y sacar todos los momentos en X, en Y y sacar todos los momentos en Y. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Si quieren, dejemos esta sesión. Si quieren, podemos ir dejando esta sesión hasta acá, como para que, porque de ahí ya llevamos bastante rato conectados, entonces, como para no embotarlos mucho, más allá de la cuenta. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok, ¿hay alguna duda así que les haya quedado al respecto? Yo estoy bien, profe, más bien gracias. Ok, perfecto. Sí, entonces cualquier cosa, igual si tienen dudas, acuérdense que ahí tenemos los foros. Ok, con mucho gusto a todas. Ahí tenemos los foros y yo prefiero que, digamos, que cuando tengan dudas, lo escriban un poquillo a los foros o lo digan acá para que todos los demás compañeros puedan ver la pregunta de ustedes y puedan ver las respuestas a esas preguntas para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos entonces y mucha suerte ahí con esto que van haciendo. Ok, nos vemos entonces. Ok.
Bueno, hasta luego. A ver.